Una de las emociones más desagradables, incómodas, que pueden experimentar los seres humanos en su vida es el miedo o el temor. Cuando esta emoción se apodera de algunos de nosotros o de varios de nosotros, pues algunos los paraliza. A otros les da por actuar o reaccionar de manera irracional. Es decir, por algún momento, momentáneamente, de forma involuntaria, pierde el juicio para discernir sus acciones, sus palabras o lo que va a hacer. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, que nos dan miedo. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos tener temor o que despiertan en nosotros este sentimiento que realmente no nos gusta, que no deseamos. Ahora, no voy a ponerme a hablar de la cantidad de razones que pueden haber para ello, pero lo que sí debo decir es que el miedo o el temor es un mecanismo natural que tenemos los seres humanos de defensa para preservar nuestra vida. Sin embargo, hay tres cosas que la Biblia enseña respecto al temor, respecto al miedo. Lo primero es que la Biblia enseña que el temor o el miedo es una consecuencia de estar en el mundo caído. El primer ser humano que sintió miedo fue Adán. Una vez que él come del fruto del árbol prohibido, dice la palabra de Dios en Génesis 3, que el Señor lo busca, lo llama, y dice Adán que se presenta delante de Dios y Dios le dice, porque estabas escondido, y Adán le dice, porque tuve miedo. Luego del mundo caído, el miedo es un rasgo de él. Lo segundo que la Biblia enseña en cuanto al miedo, al temor, es que aunque es algo natural, esto se puede convertir en algo pecaminoso cuando llegamos al punto en que por nuestra falta de fe y confianza en el Señor, ojo, estoy diciendo por falta de fe y confianza en el Señor, no por problemas orgánicos que una persona pueda presentar. Entonces ese miedo llega a un punto donde nos controla en vez de nosotros controlar el miedo. A eso los psicólogos lo llaman ataques de pánico, ataques de ansiedad o depresión. Bueno, la palabra del Señor es clara cuando en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas más bien vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El Señor nos manda a no vivir en afán, en ansiedad, en miedo, en temor del futuro o de lo que va a pasar. Y en tercer lugar, el miedo o el temor es posible vencerlo si le tenemos más miedo a Dios que a los hombres. Es la única manera. Si le tenemos más miedo y temor a Dios que a los hombres, es posible entonces luchar con el sentimiento de miedo. Mateo 10:28 dice, no temáis, dice el Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y al cuerpo en el infierno. O en Hebreos 13:6 que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El autor a los Hebreos, luego que él, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha hablado de Isaac, Jacob y José, en estas características de la verdadera fe que se demostraron en el momento antes de la muerte de cada uno, donde uno demostró humildad, el otro adoración y el otro murió en esperanza o en confianza de que Dios iba a cumplir sus promesas. El autor a los Hebreos prosigue se sigue ajustando al relato bíblico y ahora pasa del libro de Génesis para considerar ahora el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, cuyo personaje indiscutible, personaje principal indiscutible es Moisés. Ahora, el énfasis del tema que resalta el autor a los Hebreos cuando habla o se dedica a hablar de Moisés es precisamente eso, la fe verdadera en medio
en medio del miedo. En medio del miedo, ¿ok? La fe verdadera, ¿cómo puede mostrarse cuando no tiene miedo? ¿Ok? Noten los versículos 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no ¿qué? Temieron el decreto del rey. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. 2 veces nos habla de la palabra temor, pero en el resto de todos los versículos el temor está implícito en todas las situaciones que se presentan allí. Por eso es que la enseñanza de hoy será, hermanos, la verdadera fe se manifiesta no en la falta o ausencia de miedo o temor, sino en vencer ese miedo legítimo cuando se tiene más temor a Dios. Vuelvo a repetir. La verdadera fe se manifiesta no en la falta o ausencia de temor o miedo, sino en vencer ese miedo legítimo cuando se tiene más temor a Dios o más miedo a Dios. ¿Cómo vamos a estudiar estos versículos? Son 7 versículos, del versículo 23 al 29. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a ver 3 cosas. Número 1, la fe verdadera venció el temor o el miedo, en primer lugar, de los padres de Moisés, versículo 23. En segundo lugar, versículos 24 al 27, la parte de la sección más larga, vamos a ver cómo la verdadera fe venció el temor o el miedo en la vida individual o personal de Moisés, la vida individual o personal de Moisés como tal. Y los versículos 28 al 29 vamos a ver cómo la fe verdadera venció el temor o el miedo en la vida comunitaria de Moisés. Primero en su vida personal y luego en su relación con el pueblo de Dios, su vida social, la vida social de Moisés. Pero ¿cómo la verdadera fe pudo vencer esos miedos o esos temores que se presentaron en cada uno de estos episodios que vamos a ver en la mañana de hoy? Vayamos entonces, con el favor del Señor, a considerar nuestro primer punto, Hebreos 11:23. La verdadera fe venció o vence el temor o el miedo de los padres de Moisés. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto o no temieron el decreto del rey. Note que el versículo, aunque comienza señalando a Moisés, realmente el sujeto de la fe allí no es Moisés, sino los padres de Moisés, lo que ellos hicieron con Moisés, ¿sí? Aquí entonces se enfoca en los padres. Y podremos decir, ¿por qué los padres o por qué podemos nosotros asumir que los padres de Moisés vencieron con verdadera fe un temor que le tenían al decreto del rey? ¿Qué tan fuerte, qué tan peligroso era ese decreto del rey? Bueno, es necesario que recordemos un poco, brevemente, la historia del nacimiento de Moisés. Lo primero que debo decir de Moisés es que él nace muchos años después de la muerte de José y todos sus hermanos, ¿ok? De José y todos sus hermanos. Moisés viene de la línea de Leví, uno de los hijos de Jacob o de Israel. Jacob e Israel es el mismo. Así que Moisés es uno de los descendientes directos de Leví. De hecho, es hijo de Amram, hijo de Coat, que a su vez era hijo de Leví. Así que Moisés era, digamos, el hijo de Amram, vendría siendo el nieto de Coat y su bisabuelo sería Leví. Por lo tanto, su tatarabuelo vendría siendo el propio Jacob. Bueno, este Amram, según Éxodo 6:20,
Dice que tomó por mujer a una mujer llamada Jocabed y dio a luz entonces a Aarón, a Moisés y a María o a Mariam, como, Miriam, como otros también lo traducen. Nacen ellos tres. Ahora, cuando Moisés nace, es interesante que en ese tiempo había un faraón, dice la palabra de Dios en Éxodo 1, que no conocía a José. Pues, por supuesto, ya José se había muerto. Pero cuando dice que no conocía a José, significa que no reconocía o no tomaba en cuenta quién fue José para Egipto, toda la obra que José hizo con Egipto. Básicamente José fue un libertador, fue un salvador de Egipto, porque por él Egipto no pasó hambruna, no pasó hambre en medio de la hambruna. Así que él no consideró a José, este faraón no consideró a José, y obviamente tampoco considera a la familia de José, que hasta este punto ya dejó de ser una familia para convertirse en una nación grande, numerosa, fuerte, dice las Escrituras. Entonces, el faraón no solamente se le ocurre la brillante idea de, bueno, esta gente es mucho, de hecho parece que fueran más que nosotros los egipcios. No solamente se le ocurre el hecho de esclavizarlos, los esclaviza, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel, sino que en medio de la esclavitud y en medio del sufrimiento los israelitas se seguían multiplicando. No paraba la tasa de natalidad de los israelitas. Así que el decreto del faraón en este momento tiene que ver con matar a los niños varones que nacían de los hebreos. Ese era el decreto del faraón. En ese contexto nace ¿quién? Moisés. En ese tiempo de matanza de niños. Ahora, estaba el decreto estatal. Estaba el decreto del Estado de Egipto, del Estado egipcio, del faraón, el rey de Egipto. Por supuesto que ningún padre va a decir, bueno, hijo, ya naciste, bueno, tengo que cumplir el edicto, chao contigo. No, ningún padre, por supuesto, se atrevería voluntariamente a matar a su hijo recién nacido, un hijo varón. Pero hay unos historiadores que relatan que en ese momento, o dice que afirman que en ese momento, una de las tantas estrategias que usaban los egipcios era llevar mujeres también recién dada luz con sus hijos recién nacidos, mujeres egipcias, para entrar a las casas de los hebreos y hacer pellizcar o hacer que el niño llorara, ese bebé egipcio llorara, porque ellos sabían que cuando un bebé llora, el otro también. Y entonces cuando ese bebé lloraba, de alguna manera podían descubrir si en esa casa había un bebé hebreo escondido. Y así lo hicieron con varias familias. Imagínense el terror que había. Imagínense la presión que había, la cantidad de estrategias para matar a los hijos varones, para que no se burlaran del decreto del rey. Ahora imagine esa presión, esa angustia, ese miedo, la zozobra que pudieron tener los padres de Moisés cuando Moisés nace. Recuerden que no había ecosonograma antes. Ellos tenían que esperar hasta que naciera la criatura para saber si era varón o hembra. Así que cuando nace Moisés, imagínense a los padres. Oh Dios, le toca morir. Se podrían haber preguntado, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le preservamos la vida entonces? ¿O si le preservamos la vida nos exponemos nosotros a cualquier sanción del Estado? ¿O lo matamos y así nos evitamos la sanción del rey? Pero ¿cómo quedaría nuestra conciencia? ¿Cómo nosotros con este pequeñito quedaríamos delante de Dios? Imagínese la presión, el susto, la angustia, la zozobra. No llores tan duro, por favor. El miedo que estaban sufriendo los padres de Moisés.
El autor a los hebreos, hermanos, nos dice que ellos no temieron el decreto del rey. Tenían temor, pero no del decreto del rey. Tenían temor de qué. Note que la palabra allí, la palabra clave allí en el versículo 23, es la palabra hermoso. Dice, por la fe. Moisés cuando nació, dice que fue escondido por sus padres por 3 meses. Imagínense, 3 meses en esa situación. Ay, escuché un ruidito en la noche. Se están acercando. Saben que aquí hay un niño varón, imagínense. 3 meses. ¿Cuál es la razón? Dice el escritor de Hebreos. La razón dice, porque le vieron niño hermoso. ¿Cuál fue la razón para que ellos se escondieran tanto y se expusieran? Tomaran esa decisión tan osada de desafiar el decreto del rey, porque vieron a su hijo hermoso. Ahora, esta palabra hermoso no significa que tenía una belleza física espectacular. No, es que este es el bebé Herbert. No, porque este niño, mira los pelos de oro, los rizados. ¿Ah? No, este es un niño, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Ah? No sabemos si era feo o no. Pero realmente los padres siempre ven a sus hijos, sean como sean, los ven hermosos. Los ven hermosos. Es así. Pero la palabra allí hermoso, que se traduce aquí hermoso, es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 7. Vayan conmigo a Hechos capítulo 7. Y en medio del sermón no se vaya de Hechos 7, porque lo vamos a estar citando en varias oportunidades. Hechos capítulo 7. Sin perder, por supuesto, Hebreos. Hechos capítulo 7, el contexto es el arresto de Esteban. El arresto de Esteban, el primer diácono de la iglesia de Jerusalén. Él está siendo interrogado, interpelado, ¿verdad? Por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín judío, y ahora él va a defenderse. Y en medio de su defensa, él hace un recuento de la historia de Israel para decirle a ellos que ellos siempre se han opuesto a los planes de Dios. Ese es básicamente el tema de Esteban. Y lo que iban a hacer con él era precisamente seguir resistiendo la voluntad de Dios. Pero en medio de ese recuento, vamos a leer versículo 17 en adelante. Hechos 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero cuando se acercaba, Esteban, hablando ahí en esa multitud. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ya lo expliqué. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue, esa es la misma palabra, fue agradable ¿a quién? No dice a los padres, no dice fue agradable o fue hermoso para la vista de los padres, dice fue agradable ¿a quién? A Dios. Esteban, antes de ser martirizado, él nos da esta información importantísima de lo que vieron los padres en Moisés. Algunos comentaristas asumen que tuvo que tener Amram, tuvo que tener algún tipo de revelación de Dios diciéndole que ese niño iba a ser usado por Dios para la liberación del pueblo. Es posible, es muy probable. Es muy probable. Por eso es que ellos dicen, no es solamente por no exponer a Moisés a la muerte, es porque ellos no querían, sabiendo la voluntad de Dios para con él, no querían ser ellos quienes entorpecieran la voluntad de Dios para él.
Josh Guthrie, un comentarista, dice lo siguiente: esto probablemente, hablando de esta palabra agradable o hermoso, esto probablemente comunica una cualidad superior en el niño. Sigue diciendo, el escritor, por consiguiente, expresa que los padres tuvieron una comprensión espiritual de su importancia. Continúa, como resultado de esa comprensión, hicieron caso omiso de la orden del rey de ahogar a los niños en el Nilo. Pocas palabras, hermanos. Esta decisión osada de los padres de Moisés no se debió solamente al amor paternal natural de los padres hacia este bebé, sino que lo hicieron como un acto de fe. Lo cuidaron, buscaron protegerlo, porque de alguna u otra manera ellos estaban entendidos de la voluntad de Dios para con él. Lo entendían. Fue un acto de fe. Guardarlo era confiar en la palabra de Dios. No era simplemente que yo soy un gran padre y yo doy mi vida por mi hijo. No era solamente eso. Es que ellos actuaron en fe. Ellos le tenían más miedo a entorpecer la voluntad de Dios que entorpecer la voluntad del faraón. Ellos le tenían más miedo de estorbar los planes de Dios con su hijo que estorbar los planes del faraón con su hijo. Le tenían más miedo al Señor que al faraón. Padres, ¿qué decisiones estás tomando tú en tu vida hoy en relación con tus hijos? ¿Son decisiones hoy en día? ¿Son decisiones que estás pensando en ti, en tus intereses, o que estás pensando verdaderamente en ellos y en los intereses, pero los intereses espirituales de ellos? ¿Tienes tú, padre, madre, tienes tú más temor de estar tú siendo un estorbo en la vida y el crecimiento espiritual de tu hijo? ¿Tienes tú más temor de eso que estar estorbando los planes que tiene el mundo, la sociedad y la vida sin Dios que tienen con Él? Hermanos, esto va desde cómo los padres guardan el día del Señor hasta cómo se visten. Porque todo lo que tú haces está modelando a tu hijo, le está modelando a tu hija quién es Dios verdaderamente. Si para ti el día del Señor es trivial, si para ti el día del Señor se puede posponer por otra razón, tú le estás diciendo, mira, hay cosas más importantes que el día del Señor. No, a lo mejor no se lo dices de boca, pero se lo estás demostrando. Mira, todos nuestros planes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que tú no puedas hacer algo en el día del Señor si de repente te encuentras en otra ciudad, en otro país. Porque providencialmente te agarra, no porque voluntariamente deseas. Providencialmente, bueno, toca. Pero aún en ese día, ¿qué vas a hacer? En ese día tú agarras a tu familia y buscas a tener un tiempo, un altar de adoración a Dios verdaderamente. O ese día sería, bueno, de todos los domingos del año, no adoremos uno solo, no importa. No, nadie se va al infierno por eso, por supuesto. Pero eso está estorbando verdaderamente la comprensión de tus hijos de la importancia del Señor. Y dije también, en cuanto a la vestimenta, cómo la mujer puede pedir a su hija que se vista decorosamente, moderadamente, modestamente, con pudor, si la mamá no se viste de esa manera. Por la fe, los padres de Moisés actuaron así, decidieron así porque ellos querían que la voluntad de Dios se cumpliera en sus hijos. Ellos no querían ser un estorbo para ellos. A expensa de ellos mismos. A expensa de sufrir 3 meses de terror teniendo ese niño allí. Su fe actuó en osadía,
a pesar de todas las cosas, porque le tenían más temor a lo que decía Dios que a lo que decía el hombre. Segundo, Hebreos. No pierda Hechos 7, por favor. Hebreos capítulo 11, vamos con el segundo. Ahora vamos a ver cómo la fe verdadera, en este caso de Moisés, venció los temores en la vida personal o individual de Moisés. Versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El autor pasa del versículo 23 al versículo 24, él omite esos 40 años. Transcurren 40 años entre el nacimiento, lo que se nos dice en el nacimiento de Moisés, hasta todo lo que va a hablar de cómo Moisés demuestra su fe. Transcurre allí 40 años entre el versículo 23 y 24. Ahora se va a enfocar en 2 episodios cuando ya Moisés tiene ¿cuántos años? 40 años, no pierda esa edad, cuando tiene 40 años. Vamos a ver el primer episodio. Está narrado entre los versículos 24 y 26. Dice que lo primero que ocurre en la vida de Moisés, donde él demuestra fe, a pesar del miedo que pudo haber tenido, lo hace en esta etapa adulta. Fue un acto doble lo que hace Moisés, un acto doble, pero también es un acto consciente y un acto voluntario de él. No fue que se le ocurrió en ese momento, no, él ya lo venía planificando. Versículo 24. Este acto doble es un acto negativo y el otro es un acto positivo. Veamos el negativo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, el acto negativo ¿qué fue? Rehusar, negarse, renunciar. ¿Renunciar a qué? A ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermanos, él cuando tuvo suficiente edad, ya a los 40 años, hizo este acto negativo de renunciar, de dejar, de tomar por indigno su privilegio familiar. Él tuvo por indigno, él tuvo por negativo, él tuvo por basura seguir disfrutando de todos los privilegios solamente por formar parte de la familia real. Eso no es cualquier cosa. Él renuncia a eso. Él renuncia a todos sus privilegios como alguien que tiene poder, autoridad y todo lo que se le antoje. Todo lo que se le antoje. Pero no solamente él queda rechazando esto, sino que veamos en el versículo 25 la muestra positiva de su acto. No solamente rechaza una cosa, sino que escoge otra. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Está loco? ¿Está loco? Moisés, ¿cómo vas a dejar tú tus privilegios, tu seguridad, tus comodidades, tu fortuna, tu poderío, por venir y conscientemente, voluntariamente, escoger sufrir? ¿Cómo se le ocurre eso a Moisés? Moisés escoge identificarse, dice aquí, con el pueblo de Dios. Ser parte, llevar los mismos sufrimientos del pueblo de Dios. Hermanos, él se apropió de su identidad como pueblo de Dios sin importar las consecuencias que tendría. Él tuvo que haberlo pensado. Él tuvo que haber visto cómo los egipcios maltratan a los judíos, a los israelitas, a los hebreos. Y él dice, yo voy a rechazar esto para llegar a... Es probable que me pase eso mismo. Imagínense el temor o el miedo de decidir.
O el momento ha llegado a decidir, no es cualquier cosa, hermano. Una vez más, no es cualquier cosa. No pensemos que es una decisión muy romántica o muy novelesca de Moisés. No, hermanos, él no solamente escogió sufrir en lugar de seguir disfrutando de comodidades y placeres, hermanos, él escogió el peligro antes que su seguridad. Ahora, explico este punto de cómo es que él escoge el peligro antes de la seguridad para que no se malentienda. Vayamos nuevamente a Hechos 7, porque según el relato que hace Esteban en Hechos 7, Moisés, sí, él toma esta decisión a partir de una vez más, ¿a qué edad? A los 40 años. Pero esta decisión, hermanos, no fue que él llega a un tribunal y dice, yo a partir de hoy ya no quiero ser hijo de la hija del faraón, ¿ok? Por favor, ahora quiero que me identifiquen como los esclavos. Él no llega a un tribunal, a una notaría a hacer eso. ¿Cómo fue que él decide y cómo él lo demuestra? Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, recuerden que antes de seguir, la historia de Moisés sigue de que los padres lo tuvieron por 3 meses, ya no lo podían tener y los padres arman una arquilla, ¿verdad?, con juncos y lo colocan a él y él empieza a navegar solito como un bebé indefenso en el río Nilo. Los padres, hermanos, no están mandando al muchachito a la muerte, no. Ellos sabían que ya su tiempo de cuidar a ese niño ya había pasado. Ahora toca confiar más en el Señor y por eso arman esa arca y lo colocan allí y lo encomiendan a Dios. Y esa arquilla no es devorada por los animales, no se hunde. La providencia de Dios cuidando a ese niño porque había un propósito. Ellos tenían entendido eso. No solamente eso, su hermanita María o Miriam, ella estuvo siguiendo todo el trayecto, ¿verdad? Porque ellos cuando pusieron al niño en la arquilla no sabían que le iba a caer. No, en esta hora seguramente le cae a la hija del faraón. No, todo fue una cosa providencial. Llega esta arquilla, llega a los pies de la hija del faraón y está María cerca, o Miriam está cerca. Y esta mujer, hija del faraón, cuando ve al niño, dice en Éxodo 1, este es de los hebreos. Y ella, en vez de, no, si es de los hebreos, bueno, que se mate, que vamos a lanzarlo porque se muera. No, sino que haya ¿qué? Gracia. Haya gracia. Haya gracia delante de los ojos de los enemigos de Dios. Y entonces está Miriam pero ¿cómo hago yo para criar a este niño? Y Miriam, su hermanita mayor, le dice a la hija del faraón, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar. Qué pila ese muchacho. Yo conozco a alguien que te la puede cuidar, que te lo puede cuidar. ¿Y a quién agarró Miriam como nodriza? A su propia mamá. Ahora ella está criando y cuidando a su hijo. Pero fueron 40 años. Dice que Moisés fue enseñado en el palacio con toda la sabiduría de los egipcios. Cualquiera puede decir, wow, qué tremenda educación. Pero ¿cuál era la sabiduría de los egipcios? Contraria a Dios. Eran politeístas. Vano, totalmente. Pero él era poderoso él era muy adelantado o aventajado respecto a las otras personas. Tenía particularidades Moisés espectaculares en el mundo en que él estaba. Sin embargo, Esteban ahora va a señalar que a esa edad de los 40 años, versículo 23, Hechos 7, 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice la palabra, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo es que los va a visitar? ¡Hey, yo soy de ustedes! Ven, bienvenidos. No. ¿Qué significa ese visitar? Versículo 24. Y al ver
a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Visitar a sus hermanos significa que Moisés no solamente estaba diciéndole o nos está diciendo que él sabía, ya a los 40 años él ya sabía que él pertenecía al pueblo de Israel y que él tenía un propósito especial. Él tuvo que haber sabido toda la historia que ocurrió en medio de su nacimiento y todas las cosas providenciales que ocurrieron, sino que esto también significa, cuando dice voy a visitar a mis hermanos, significa voy a empezar a liderar una sublevación, una rebelión de los hebreos contra los egipcios. Voy a liberarlos. Él va a hacer un golpe de estado. Eso da miedo. Eso da miedo. Porque él sabía todo el poderío, él había estado dentro de la bestia. Él sabía todo el poderío militar y todo el razonamiento de los ejércitos de Egipto. Pero él dijo, ha llegado la hora, me voy a levantar y voy a buscar que todos mis hermanos sepan de que Dios me ha escogido a mí, por algo yo estoy aquí, precisamente para liberar al pueblo de Egipto. Eso no lo hace cualquiera. Pero preguntamos, ¿de dónde nació esa idea en Moisés? ¿De dónde nace, por favor, Moisés? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo nace tu idea, Moisés, de que no solamente sabes que eres del pueblo de Israel, sino que te vas a levantar en armas para liberarlos de la esclavitud? ¿De dónde nace esa idea? ¿De dónde cree usted, hermanos, que nació o que estaba esa idea en Moisés? De Jocabed, su mamá. ¿Quién lo había criado? Jocabed. Aunque él había sido formado en toda la sabiduría egipcia, su mamá hizo un trabajo, no en silencio porque tuvo que hablar, pero hizo un trabajo sigilosa, donde siempre le inculcó la verdad. Siempre le inculcó la verdad. No son varios dioses, existe uno solo. Nosotros somos el pueblo de Dios, ellos son los enemigos de nosotros. Dios te ha escogido a ti para liberarnos. Así que tú te estás preparando en medio de ellos para que tú seas un caudillo, para que tú seas quien nos libere, porque esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Quién le garantizó la buena y verdadera educación a Moisés? Su mamá, no el Estado. No el Estado. Muchos creen que la educación es pasar información de verdad, la información y ya se lo paso y se le transmite la información y ya se acabó. No. Cuando alguien educa a otro, no solamente le transfiere información, sino cosmovisión de vida. Así que tus hijos están siendo expuestos a varias cosmovisiones del mundo. Es nuestra responsabilidad qué cosmovisión van a tener ellos cuando sean ya adultos. Después no te quejes porque no estuviste pendiente de estar educando verdaderamente a tus hijos. ¿De dónde nacen entonces todas estas ideas? De la educación de Jocabed, su madre. Lo educó no solamente, hermanos, para que él tomara la decisión de renunciar a todos los privilegios y todo lo que tenía que ver con el mundo egipcio. Note Hebreos 11:7, Hebreos 11:26 nuevamente, 25. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar. También se puede decir seguir gozando. Gozar o seguir gozando ¿de qué? De los deleites temporales del pecado. ¿Cómo es que Moisés termina decidiendo de esta manera, considerando que estar en el palacio del rey y seguir allí era pecado para él? Pecado.
Lo consideraba como cosas simples, cosas meramente de deleite temporal, ya no lo satisfacía para nada. ¿De dónde nace eso? De su educación maternal. No solamente él, para él, seguir en Egipto y decir, bueno, está bien, el Señor me ha escogido para liberar al pueblo, pero no se preocupe, yo desde este puesto de eminencia voy a usar todos los recursos para el bien. Y si lanzan un decreto, el faraón lanza un decreto en contra de, entonces yo estoy aquí y yo digo, no, ese decreto no va. Para él no fue opción quedarse en el palacio del rey, no fue opción quedarse porque para él era pecado. Para él era pecaminoso, para él era tentación y rehusó. Sino que él prefirió entonces identificarse con el pueblo de Dios, que para él significaba, versículo 26, ¿qué dice el versículo 26, Hebreos 11:26? Teniendo por mayores riquezas el vituperio. Identificarse con el pueblo de Dios era identificarse con el sufrimiento de Cristo. De Cristo. Cristo no había nacido, pero el pueblo tenía una promesa de Dios de que iba a venir un redentor, de que iba a venir un Mesías. Y él dijo, yo me anoto al equipo ganador, a pesar del sufrimiento. A pesar de eso, yo prefiero identificarme con el vituperio del Mesías, de mi Cristo, del Rey verdadero. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en él. Galardón. ¿Qué tenían? ¿Qué contexto tenía la gente a que se le escribe el autor a los hebreos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Sufriendo. Y estaban queriendo dejar, ellos querían dejar, hermanos, la religión cristiana o el cristianismo para volverse al judaísmo porque estaban, ¿qué? Sufriendo por Cristo. Y él está diciendo aquí, siguen el ejemplo de Moisés. Identifíquense porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Quien se identifica con Cristo va a sufrir. ¿Qué voy a sufrir? ¿Te da miedo? Sí, puedes sufrir pérdidas materiales, puedes sufrir pérdidas de disfrutes temporales, pero vale la pena. Vale la pena. Hay un mayor galardón, es superior lo que me ofrece Cristo que lo que me ofrece este mundo. El segundo episodio, más corto, lo vamos a ver, dice, versículo 27. Por la fe dejó, ¿a quién? A Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por razón del tiempo no me da para que podamos leer Éxodo capítulo 2, versículos 13 al 15. Cuando tengan la oportunidad, léalo. Éxodo 2, del 13 al 15, dice que cuando él mata al egipcio, entonces él espera que los otros se le unan, ¿verdad? Pero resulta que al día siguiente, él habla con dos hebreos que están riñendo, que están peleando, y él le dice, por favor, no peleen, ustedes son hermanos. Y estos hombres le dicen, ¿qué? ¿No vas a matar como hiciste con el egipcio? Dice la palabra de Dios que en ese momento se apoderó el miedo de Moisés. Se apoderó el miedo. Y dice que lo supo el faraón y dice que él salió huyendo. Ahora, uno puede decir, ya va. O se fue por miedo por faraón o lo que dice Hebreos que no tenía miedo al faraón, pero igualito se fue. El punto, hermanos, aunque pareciera que Moisés huye del faraón, ¿verdad? Realmente no es así, no es así. El relato de Esteban, una vez más, en Hechos 7, nos ayuda a esclarecer mejor el panorama. Hechos 7:25, una vez más. Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois
¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En el texto de Hechos 7, Esteban omite el hecho de que el faraón se entera. ¿Por qué? Porque precisamente Moisés no huye de Egipto porque el faraón lo va a perseguir. No, él huye de Egipto porque se ve desarmado, porque se ve que no va a tener el apoyo del pueblo, porque ve que no tiene el apoyo de Dios. Pero ya no se supone que tú eres el que me habías elegido. Y ahora si no tengo este apoyo de tu parte, Señor, yo me voy. No por cobarde. Él sabía el propósito que Dios le había dado. Él sabía lo que Dios le había prometido. Lo que no sabía era el tiempo. Y Dios le dijo, ahora no es el tiempo. Así que esa huida fue en fe. ¿En fe en qué? En que cuidando su vida iba a obtener respuesta de esa situación. Señor, ¿qué pasó aquí? Iba a buscar respuestas en el desierto. Por eso es que huyó Moisés. Buscó respuestas de Dios. Y en esa respuesta duró ¿cuántos años? 40 años más. Terminemos viendo o considerando lo último. Considerando lo último. Hebreos 11, 27. Una vez más dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Qué dice? Porque se sostuvo como viendo al... Él quería respuestas de Dios. Él estaba buscando, Señor, ¿qué pasó? ¿O qué necesito para cumplir el propósito que tú me has dado? Duró 40 años, hermanos. Así como en el versículo 23 al 24 transcurren 40 años, del versículo 27 al 28 también transcurren 40 años. Todos los eventos que se nos narran en los versículos 28 y 29 ya es Moisés otro hombre. No es el mismo hombre que huyó de Egipto. El que huyó de Egipto pensaba que todos se le iban a unir. ¿Por qué? Porque era el hijo de la hija del faraón, porque tenía fuerza, tenía palabra, tenía liderazgo, tenía todas las cualidades que cualquiera puede decir, bueno, este es el carácter que Dios quiere, aquí voy. Pero no tenía el respaldo de Dios. Después de esos 40 años en el desierto, después de 40 años en el desierto, el Señor se le aparece en una zarza ardiendo. Y es un hombre tan diferente que ahora le dice a Dios o rehuye al llamado de Dios. No quiero. No quiero, Señor. No porque él tenía rebelión en su corazón. Hermanos, él se veía incapaz. Ya, a estas alturas de mi vida, ya pasó mi vida. Soy un incompetente. Soy un incapaz. Ahora soy tartamudo, Señor. Ahora soy un débil. Aquí soy un vil pastor de ovejas. ¿Cómo yo ahora voy a liderar algo? La gente no me va a respetar. No, Señor. Yo no soy el elegido. Moisés, a pesar de todo, vuelve a Egipto. Pero ya no tiene pretensiones personales. No tiene confianza en sí mismo. No tiene confianza en sus estudios. No tiene confianza en su formación. No tiene confianza en nada. Ese es el hombre llamado por Dios. Pero duró un proceso de 40 años donde Dios lo humilló su carácter, su soberbia, su altivez, su orgullo, sus pretensiones de que él sí puede. No. Tú sí puedes liderar. Bueno, no estás preparado. No estás preparado. Pero una vez más vemos un hombre humilde verdaderamente, donde el único aval, el único apoyo que ahora tiene es, ve porque yo estoy contigo. Está bien. Que sea el Señor, no yo. Ya no confiaba en sí mismo.
últimos dos eventos que se señalan ahora de un nuevo Moisés, pero ahora en relación con el pueblo de Dios. Terminemos con esto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. El autor, ¿verdad?, omite esos 40 años, omite el tiempo del llamado de Moisés y las 10 plagas. De las 10 plagas omite las 9, porque se concentra en la última. Se concentra en la última plaga. ¿Cuál es la plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Qué cosa da más miedo que te digan, si no haces esto, te voy a matar al hijo? Hermanos, el objeto de la fe aquí no fue el pueblo de Israel, el objeto de la fe fue Moisés. Dice, por la fe celebró, en singular. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Cuando habla de la aspersión de la sangre fue colocar, como Dios le había dicho, colocar sangre de cordero, ¿verdad?, en los dinteles de las puertas. Solamente eso los iba a librar de la muerte, del destructor, como dice allí. Moisés lo hizo. Moisés confió en la palabra de Dios y lo hizo. Aquí el punto es que no solamente lo hizo Moisés, sino que para que el que destruía a los primogénitos, ahora habla en plural, no los tocase. Hermanos, ahora la fe de Moisés es ver tan fuerte, que él puede liderar piadosamente a los demás por su acto de fe. Ahora él es una persona que no manda a las personas a hacer las cosas, sino que con su ejemplo arrastra a los demás. No sabemos, y lo más probable es que todos los que pusieron la sangre en los dinteles, no todos lo hicieron con las motivaciones correctas. Lo sabemos. Es obvio porque toda esa generación al final no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Pero seguir al líder, seguir al que sí tenía fe verdadera, los guardó, los ayudó, los protegió. Si este hombre lo hace, bueno, yo lo sigo. Pero el punto es, ¿quién tiene la fe allí verdadera? No es el pueblo, es Moisés. Es lo mismo que ocurre con el versículo 29. Por la fe pasaron ahí de manera corporativa el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aunque el texto nos invita en primer lugar, hermanos, a reconocer el contraste que hay entre cómo pasó el pensamiento de cómo pasaron los israelitas en medio del mar por ese camino que Dios abrió. ¿Cómo abrió Dios ese camino en medio del mar? Dice en Éxodo que tenían paredes, ¿verdad? Muros, dice. Muros de agua por los lados. Imagínese usted pasar en ese camino y ver esos muros de agua. Ay, Moisés, ¿está seguro? Me cayó una chispita, ya se me viene todo. Pero ellos pasaron. ¿Cómo pasarían? Con temor. Pasaron con temor. Y en Hebreos 11:29 dice que ellos pasaron, y dice que intentando los egipcios hacer lo mismo. ¿Cómo? Pasar. Pero ellos no tenían temor, arrogancia, altivez. No, ellos pasaron, yo también paso. Y Dios los ahoga y los aplasta. Porque el temor no hay que tenerlo a los hombres, el temor hay que tenerlo a Dios en primer lugar. Y sí, parece que el objeto de la fe aquí sí es todo el pueblo. Pero una vez más, es simplemente porque Moisés fue un gran líder. Un líder que ejerció su influencia porque él se sujetaba a Dios, porque él veía al invisible, porque él consideraba a los vituperios de Cristo mayores o superiores que lo que podía decir el mundo. Así que él los lideraba y él buscaba. Él sí estaba convencido, aunque los otros no estaban convencidos, pero lo siguieron. Así es un padre piadoso, hermano. Así es un padre piadoso. No importa lo que piense mi esposo, no importa lo que piense mi esposa, no importa lo que piensen mis hijos, yo voy a liderar este hogar. En conclusión,
La fe de Moisés, hermanos, nos enseña que la verdadera fe es consciente, es voluntaria y decide valiente y osadamente siempre por la gloria de Dios. Siempre será valiente, siempre se manifestará en un actuar donde el miedo al fallarle a Dios o el miedo de fallarle a Dios siempre va a ser superior que sufrir por Dios. La fe verdadera, como los padres de Moisés, siempre ve más hermosos los planes de Dios que los planes del mundo, sin temor alguno. La fe verdadera, como Moisés, antes de su huida de Egipto, siempre decide identificarse con el pueblo de Dios a pesar del temor, porque ve que los sufrimientos de Cristo es mejor, es mayor, es superior a los bienes temporales y placenteros del mundo. La fe verdadera, como Moisés, después de su regreso de Egipto, siempre se motiva y siempre va a motivar a otros a seguirle porque está convencido de aquel a quien está siguiendo, sin temor. Hermano, ¿a qué le tienes tú más temor en la vida? ¿A Dios o a los hombres? ¿A qué le tienes más temor? ¿A perder tus comodidades, tu privilegio, tus placeres? ¿A qué le tienes más temor? ¿O tus decisiones? ¿Qué demuestran que le tienes más temor a Dios que a los hombres? ¿Qué cosa te impide? ¿O qué cosa te está pidiendo, mejor dicho, Dios, que sacrifiques por amor a Él? Para demostrarle a Él más lealtad, más temor. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar por el Señor? ¿Tú estás influyendo en piedad en tus hijos, en tu cónyuge, en tus compañeros de trabajo, o te da miedo todo lo que ellos piensen de ti? La verdadera fe toma decisiones conscientes, voluntarias y audaces a pesar del miedo que nos produzca, porque consideramos los vituperios de Cristo mayores que los deleites de este mundo. El Señor nos ayude a vivir una vida de verdadera fe. Señor, gracias por este tiempo.